Hoy vamos a hablar sobre el bautismo de un rey. Y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. La semana pasada hablamos de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, la anterior de la matanza de los niños, los magos anteriormente y así sucesivamente. Y hoy nos toca el bautismo de un rey, hablando de Jesús. Dice mi Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mateo 3:14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando leemos el Nuevo Testamento, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también el cuarto evangelio, el evangelio universal, el de Juan, podemos ver que la historia que vamos a estudiar comienza desde el Antiguo Testamento. Las personas, los lugares, las actividades o sucesos, tales como las fiestas, como los ritos que menciona el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, eran parte del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no había nacido. Bueno, esto que acabé de decir es según la doctrina de la sustitución que defiende la Iglesia Católica y la mayoría de los evangélicos. ¿Le parece correcta, coherente en la mente y tiene su valor? Y esta doctrina nació de una autointerpretación, pero yo no le encuentro sustento bíblico. Es decir, cuando Jesús andaba por Nazaret, cuando no había muerto en la cruz, cuando estaba Juan el Bautista, que eso era parte del Antiguo Testamento porque la iglesia no había nacido. Pero según la gente que defiende la doctrina de la inserción, es decir, de que el gentil fue insertado en Israel, dice que los gentiles fueron insertados, digo yo, en Israel, en el Israel espiritual. Y esta sí está sustentada por Romanos 11, que usted podría estudiar en su casa, y que la iglesia sí había nacido desde el Sinaí, solo que se estaba cumpliendo la promesa del nuevo pacto que Dios haría con su novia, con su pueblo, y que había anunciado por los profetas, incluyendo entre ellos a Jeremías. La palabra asamblea y asambleas aparece en Deuteronomio 9:10 y es la primera vez que habla de congregación. Si lo fuéramos a llevar al griego y no se hubiera dicho en hebreo, tal vez ahí en Deuteronomio 9:10 dijera eclesia o iglesia. Y en Deuteronomio 10:4, 18:16, en Éxodo 12:3, Éxodo 12:6 y en otros muchos lugares más aparece la palabra asamblea, congregación, desde el Antiguo Testamento, desde el Sinaí. Cuando el Señor Jesús dice, Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahí todos interpretan que el Antiguo Testamento termina en Juan y que la ley y los profetas terminan en Juan y que Juan fue el último de los profetas. Pero de entre muchas traducciones que tengo en mi Biblia, Sword, yo vi una de la nueva versión, Nuevo Testamento, nueva versión, y dice la Torá, la ley, y los Neviín, los profetas, eran concernientes a Jonahán, Juan. Desde entonces es anunciado el Malhut, el reino, y todos se esfuerzan por entrar en él. En esta traducción dicen que la Torá y los profetas eran concernientes a Juan el Bautista. Un rabino que escuché una vez decía que por problemas de traducción habían interpretado que decía la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y una vez estuve en una reunión de líderes religiosos y tenían una discusión y llegó esa discusión a niveles no agradables, porque decían ellos, si usted dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas, entonces está diciendo que yo y estos que estamos acá somos falsos profetas, y se puso tenso el ambiente. Y yo creo que ellos no habían visto esta forma de verlo según como lo ven los judíos. Ellos no ven que dice
los judíos que creen en Jesús o en Yeshua HaMashiach. Ellos no ven que dice aquí los profetas y la ley fueron hasta Juan, sino que dice aquí los profetas y la ley hablaron de Juan, o dijeron todo lo concerniente a Juan, o anunciaron a Juan el Bautista. Entonces esto me deja campo abierto, mente abierta para pensar que la iglesia de Dios venía desde el Sinaí cuando salió de Egipto y que como Dios rompió su pacto con ellos, lo volvió a restablecer según las profecías, el nuevo pacto con Jesús. Entonces, esto lo digo para conocimiento general, no quiero crear polémica y demás. Bueno, ¿había habido bautismo antes de Juan el Bautista? Aquí vemos que Juan el Bautista estaba bautizando y es discusión entre católicos y evangélicos, muchos asuntos referentes al bautismo. Dicen los católicos, pues la religión tradicional, los católicos se quejan de que los evangélicos los criticamos porque bautizan niños, que ellos bautizan niños y que nosotros decimos que los niños no hay que bautizarlos porque ellos no han cometido pecado, que Jesús no se bautizó desde niño, que Jesús no bautizó niños sino los presentaba, y ellos están diciendo, entre otros argumentos, lo pueden encontrar en internet, de manera triunfal. Yo vi la cara de felicidad cuando este maestro católico decía esto como si hubiera encontrado la última Coca-Cola en el desierto. Y él decía que Jesús no se había bautizado desde niño porque Juan era pequeñito. Y como un niño de 17, 8, 10 años va a bautizar a otro más pequeñito, que por eso Jesús no se bautizó. Pero él sustentaba todo esto en que Juan el Bautista fue el primero en bautizar. Que Juan el Bautista fue el que inventó el bautismo. Y eso no es verdad. Ya al entender que no es verdad que Juan el Bautista inventó el bautismo, ya desde el punto de vista en que podemos entender que Juan no fue el primero en bautizar, ya todo el sustento y todo lo que ese maestro de la religión tradicional está diciendo está mal. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿había bautismos antes de Juan el Bautista? Ante esta pregunta es necesario explicar dos términos hebreos. Un término que se llama tevilá, que es la tevilá, o el rakhat. Estos son términos que aparecen en el Antiguo Testamento y tienen implicación cercana al bautismo actual. Y ahorita lo vamos a ver mejor. En el caso de la tevilá, de la raíz hebrea tabal, que significa sumergir, tevilá, inmersión, quiere decir que de cierta forma se hacían ritos muy parecidos al bautismo y con implicaciones muy parecidas. Y como sabemos, pues, Juan el Bautista estaba en pleno Antiguo Testamento y tenía el antecedente del judaísmo de manera muy cercana. Según el apóstol en 1 de Pedro 3:20, también el arca de Noé fue símbolo de bautismo para purificación. ¿Para qué el arca de Noé? Para purificación de la tierra que estaba corrompida. También se asocia el bautismo al paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo en el libro de Éxodo. Pero en este caso está asociado ese simbolismo de bautismo a la liberación del pueblo de Israel del faraón y de la esclavitud de Egipto. Es decir, el arca de Noé, purificación, éxodo de Egipto, liberación. Lo sucedido a Naamán el sirio por orden del profeta Eliseo, cuando le ordenó que se zambulliera en el Jordán, y él fue sanado de lepra al zambullirse 7 veces en el Jordán, puede relacionarse a una purificación por agua y a una sanidad. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. En el Antiguo Testamento, para especificar más lo que dijimos ahorita, el agua era uno de los medios de purificación. Las personas impuras debían someterse a baños rituales de purificación. Levítico, desde el capítulo 13 al 15, puede ver varios de estos ritos explicados por el propio Señor a Moisés. Después de declarar sano al limpio y al leproso, tenía que hacer un baño ritual, una tevilá. En Levítico 15:16 se menciona el ritual de purificación de un hombre que hubiera tenido flujo de semen. En Levítico 17:15 se ordena la purificación con agua al que comiera un animal mortecino o despedazado por una fiera. En Ezequiel 16:9 se menciona el lavado con agua en relación al escogimiento de Israel por parte de Dios. Dios compara a Israel con una muchacha que encontró en el campo sin bañarse con la sangre del nacimiento y que él vino, la bañó, la lavó y la cuidó para hacerla su novia, su esposa, su pueblo. Y otros muchos ejemplos más.
pudiéramos hacer una enseñanza de solo ejemplos en el Antiguo Testamento donde había que bañarse, sumergirse, hacer tevilá en agua para purificación. En el Antiguo Testamento el agua era uno de los medios de purificación y las personas impuras se debían, como dijimos, someter a ese baño ritual. Bueno, era también para consagración. El agua también se usaba para consagración. El sacerdote del Antiguo Testamento se bañaba y luego era ungido con aceite. Era la forma de consagrar al sacerdote para el ministerio. Era también para consagración, Éxodo 29. En Éxodo 30, del 17 al 21, el lavado de pies y manos en la fuente de bronce del tabernáculo antes de entrar al servicio para ministrar en ese tabernáculo. Era un lavado de purificación, de consagración de todos estos antes mencionados. Es decir, el sacerdote era consagrado, era purificado, y cuando entraba al atrio, antes de entrar al lugar santo o santísimo, tenía que lavarse las manos en el lavacro de bronce, las manos y los pies en la fuente de bronce. Entonces, los ritos de lavamiento e inmersión en agua en el antiguo pacto eran muchos y pueden relacionarse con purificación según Noé, con liberación según Moisés, con sanidad según Eliseo, y para consagración y el servicio a Dios por los sacerdotes o para los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. No era nuevo, Juan tenía muchos lugares de donde fijarse y de donde sacar para empezar a bautizar. No se lo inventó él, aunque muchas religiones paganas tenían ritos. Esto lo van a usar personas impías y otras religiones para enlodar, para ensuciar la imagen que usted tiene del bautismo, esa imagen de pureza, de consagración. Ellos le van a decir esto. Muchas religiones paganas tenían ritos y lavamientos sagrados con agua. Y incluso la religión tradicional, los católicos, dicen que de allí copió Juan el Bautista, de las religiones paganas. Nada tan equivocado. Claro, al decir que en el Antiguo Testamento no había bautismo, es que todo lo tuercen, hermano. Dicen que en el Antiguo Testamento no había bautismo y que Juan lo inventó, que más bien copió de las religiones paganas. Y eso no es verdad. Y aunque muchas religiones paganas tenían ritos y lavamientos sagrados con agua, el bautismo establecido por Juan el Bautista tiene su antecedente inmediato y directo en los rituales similares del judaísmo. Entonces no era una invención de Juan, sino que Juan tenía una referencia muy directa. De todos modos, según el mismo Juan, no se le ocurrió a él mismo, sino que fue ordenado por el Padre Celestial. Juan capítulo 1, versículo 33. Dice Juan el Bautista: y yo no le conocía, hablando del Mesías, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahí mismo Juan el Bautista dijo: no me lo inventé yo, lo conocía del Antiguo Testamento, tal vez estaba pensando, pero el Padre me mandó a hacer este bautismo ahora para arrepentimiento. Dentro del judaísmo, ya en el Antiguo Testamento, la inmersión se practicaba para la purificación legal. Tal es el sentido en el cristianismo, en el que el bautismo por inmersión significa a la vez la muerte a la antigua vida de pecado y el renacer a una nueva vida, así como la purificación del pecado original. El bautismo no fue, en su caso, un símbolo de reforma personal para Jesús. En el caso de Jesús, en el caso específico de Jesús, no fue un símbolo de reforma personal, porque él no tenía pecado, ahorita lo vamos a ver mejor, pero fue un rito solemne que lo apartó para su gran oficio, y ahorita lo vamos a ver mejor también, lo vamos a resumir. Es cierto que, aunque Jesús era personalmente santo y que el bautismo en su caso tenía un significado diferente en ese sentido del que se da a entender de arrepentimiento, purificación demás y demás, ahora sí, cuando se administra ahora, sí tiene ese sentido para nosotros. Incluso en el caso de Jesús, la gran idea siempre implícita a la ordenanza del bautismo tenía lugar, porque era un símbolo de santidad, de pureza, en ese gran sistema de religión que Jesús estaba a punto de religión o de relación con el Padre, con Él y con el Espíritu, que Jesús estaba a punto de establecer en el mundo.
Con este capítulo que vamos a estudiar, dimos unas verdades necesarias preliminares para poder entender este pasaje. En este capítulo comienza la vida pública de Cristo, del Mesías, de Yeshua, de Jesús. La aparición de Juan predicando es uno de los momentos de importancia primordial para el pueblo de Israel y para la historia, y que la destacan los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el evangelio de Juan, el evangelio universal. Lucas pone a Juan el Bautista como uno que estaba morando en el desierto hasta el día de su manifestación. Lucas 1:80. El sitio en que tuvo lugar el bautismo de Cristo en la ribera occidental del Jordán corresponde al lugar que hoy se señala cerca de Jericó. Y allí, en la sencillez y la moderación propia de personas sencillas, austeras, en la rigurosidad del cumplimiento de normas morales, era la vida que llevaba Juan en el desierto. Él no tenía una cocina con agua, con luz, con gas, con todos los servicios públicos. Allá vivía en el desierto preparándose para su gran misión, y vimos en la prédica pasada los grandes valores de Juan concentrado en su misión. Era una vida de penitencia que lo preparaba para su elevada misión sobrenatural. Se preparó hasta que él pudo comprender el momento en que debía actuar, el momento en que su actuación había llegado. Juan cumplió con energía la misión de profetizar y de levantar un gran movimiento de corrección, de arrepentimiento, de expiación. Un gran movimiento como preparación inmediata al Mesías. La vida oculta de Jesús, lo que casi no se cuenta, se desarrolló normalmente en Galilea y la mayor parte seguro en Nazaret. Y es tremendo e interesante notar que lo que era una simple creencia para los rabinos, para el ambiente rabínico popular, sobre el Mesías, que el Mesías estaría oculto hasta el momento de su aparición oficial, se cumplió en Cristo. Se cumplió en Cristo Jesús. Ellos todavía lo creen. Ellos creen que de momento, por primera vez para ellos, los del judaísmo ortodoxo, no todos, que el Mesías va a aparecerse, pero que iba a estar oculto hasta ese momento. Todavía lo creen hasta hoy. Y esto se cumplió en Cristo, y de esta creencia judía hablan también los evangelios. Pues la gente decía, Juan 7:27, pero hablando de Jesús, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús dejó la parte de Galilea, Nazaret, donde había vivido casi 30 años, y se dirigió a las cercanías del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Donde Juan estaba bautizando a la gente en gran número, había mucha gente en ese lugar. Y él fue hasta allá para que pudiera ser apartado para su trabajo, como dijimos ahorita y vamos a resumir más tarde. Sin duda, la ocasión se eligió para que fuera lo más pública y lo más solemne posible. Debemos recordar que el propósito principal del nombramiento de Juan era presentar el Mesías al mundo. La expresión que dice que Jesús viene a Juan implica que fue un acto voluntario de parte de Jesús. Este evento marca el principio del ministerio público de Jesús cuando tenía 30 años. Aunque en el mundo de la religión tradicional, el mundo católico, tienen el mito, según evangelios que son apócrifos, de que María y los hermanos insistieron a Jesús hasta que lo convencieron de que se bautizara. La Biblia que tenemos, los evangelios que son aprobados, no recogen esto. Dice que fue por su propia voluntad que él vino a Juan el Bautista, y ahora se presenta al Salvador como a punto de comenzar su obra, como a punto de ser apartado solemnemente para su gran oficio de Mesías y Redentor, tal como se hacía en el Antiguo Testamento. En estos pasajes podemos apreciar la humildad de un rey. Cuando dice en Mateo 3:13, entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El Señor Jesús fue humilde al acercarse a Juan para bautizarse. Fue humilde incluso al hacerse humano. Fue humilde al hacerse un humano y descender a este mundo. El término humildad significa en el diccionario virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y de reconocer sus defectos y errores. Y se aplica a personas que tienen la capacidad de restar importancia a los logros propios, a las virtudes, y al punto de a pesar de algunas personas tener grandes logros, grandes virtudes o grandes posesiones, no despreciar a los demás, no ver a los demás desde encima del hombro, no verlos como pequeñitos. En otras palabras, hay personas que tienen la
Hay personas que tienen grandes logros, son personas con una importancia en el mundo secular y sin embargo se comportan de manera sencilla y natural al punto que no hacen sentir inferior a los demás. Jesús se humilló a sí mismo porque, mire, la materia de la cual está compuesta el ser humano comparado con la esencia de lo que es Dios es ordinaria. De hecho, cerca del 99% de nuestro cuerpo está hecha de 4 elementos químicos muy baratos, muy económicos para lo que es el ser humano como tal. Está compuesto, por ejemplo, con carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. El oxígeno es el que más abunda, increíble, esto me sorprendió, y el oxígeno ocupa casi un 65% de lo que compone el ser humano. Y el carbono que le sigue ocupa como el 19%, después sigue el nitrógeno y el hidrógeno. Y digo que la materia de la cual está compuesta nuestro cuerpo es ordinaria, pero como dije, comparada con la esencia de lo que es Dios. Y aún después de resucitar Jesús, después de resucitar con un cuerpo glorificado, Él es glorificado, pero será así siempre como es ahora, después que resucitó. Y no sabemos si volverá o podrá volver a su forma interior como cuando estaba con el Padre eternamente antes de hacerse carne. Él se humilló y se hizo como nosotros, como un ser humano más. Es como que un ser humano, el más lindo, el más simpático, el más inteligente del mundo, se deje convertir en una hormiga para salvar a las demás hormigas. Filipenses 2:5 dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es humildad sobre humildad, ya que se hiciera hombre Dios, es una gran humildad de Dios, se rebajara de condición. Encima fue obediente y encima murió por los pecadores. ¿Y qué tipo de muerte? En la cruz. Ahora, la peor combinación, ¿cuál es? La peor combinación que puede tener el carácter de una persona es cuando alguien que no es nadie en este sentido, que no ha hecho nada meritorio o valioso, que no ha hecho nada fuera de lo común, que no ha hecho nada fuera de lo normal, que tampoco tiene grandes talentos, ni tiene gran sabiduría, o no tiene gran cantidad de dinero o belleza, y aún así se cree mejor que los demás y menosprecia a los demás. Mire que conozco gente así. Es bueno esforzarnos para desarrollar nuestros talentos y habilidades al máximo. Y no es malo reconocer nuestros atributos y dones y talentos naturales o cultivados, pero después de lograr nuestro máximo potencial, lo mejor que podamos, se puede seguir siendo los mismos con los demás, sin despreciar ni minimizar a otros. ¿Alimentamos el ego con cualquier pequeño logro o atributo físico? Mire, yo a pesar de ser así, con este físico que me mando, yo trato a todos. ¿Alimentamos nuestro ego con cualquier pequeño logro o atributo físico? ¿O somos humildes como fue el Señor Jesús, que siendo igual a Dios, fue humilde para salvarnos? El Señor Jesús fue humilde también al bautizarse con Juan, porque no solo pues por descender, hacerse carne, sino también fue humilde al bautizarse con Juan. Porque ¿para qué era el bautismo de Juan? Escucha acá, ¿para qué era el bautismo de Juan? Juan mismo lo dijo, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era para arrepentimiento. El evangelista, el escritor del evangelio, cita este versículo. En Marcos 1:4 también dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y también en Hechos 19:4 dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Es muy claro en la Biblia, en toda parte, y solo estoy dando algunos ejemplos, que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Ya tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿El bautismo de Juan era para qué? Para arrepentimiento. Ahora surge otra pregunta. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿De qué tenía que arrepentirse el Señor Jesús? En estos pasajes también podemos apreciar no solo la humildad del rey, sino la humildad de un discípulo. 3:14. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Humildad, sujeción. Juan era mayor en edad que Jesús.
Podía reclamar también que había comenzado antes su ministerio. Juan siempre reconoció la superioridad de Jesús y la alta santidad de Jesús. Juan estaba convencido de que él mismo necesitaba lo que Jesús tuviera para él. Es decir, Juan mismo estaba convencido de que era él mismo el que necesitaba lo que Jesús tenía para darle. Y no que Jesús necesitaba algo que él le pudiera dar a Jesús. Pregunta sencilla. ¿Nos sujetamos? ¿Reconocemos a los que Dios ha puesto sobre nosotros en autoridad? ¿Somos obedientes? ¿Eres humilde? ¿Eres sujeto o rebelde al consejo de tus autoridades espirituales? ¿De los que están en autoridad sobre ti en la iglesia y en la familia? Padre, esposo, mamá, hermano mayor, demás y demás. Con el bautismo de Jesús quedó preparado el bautismo del cristianismo bíblico. Y ya desde hoy en adelante no voy a decir más cristianismo ni evangélico, sino voy a hablar de un cristianismo bíblico. Porque hay un cristianismo bíblico que es muy escaso y hay miles de lugares que se dicen cristianos que no tienen nada que ver con la Biblia. Hoy mismo, hoy día. Con este bautismo quedó preparado el bautismo del cristianismo bíblico que fue directamente instituido por el Señor Jesús, por el Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Hijo de Dios. En su ascensión, y Jesús lo impuso como una ley universal el mismo día de su ascensión, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, el Señor deseó ser bautizado para proclamar con su humildad lo que para nosotros era una necesidad. Es decir, si Él se bautizó, ¿cuánto más nosotros? El bautismo en agua es una manifestación pública de alguien que quiere ser discípulo de Cristo. Esto es llevado a cabo por la iglesia por mandato de Jesús, de Jesucristo, del Señor Jesús. El bautismo del Espíritu Santo lo recibe quien recibe a Cristo. El que es bautizado en Cristo también puede ser bautizado en el Espíritu del Señor. Y ahora vamos a decir por qué. Porque pues cuando Jesús se bautizó, vino el Espíritu sobre él en forma de paloma. En estos pasajes no solo podemos apreciar la humildad de un rey y un discípulo, sino también la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? 3.15, Mateo 3.15. Pero Jesús le dijo a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, cuando Juan le dijo, pero yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Jesús le dijo esto, deja que así hagamos, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo de Cristo, el Mesías, llevado a cabo por Juan el Bautista, entraña un profundo misterio. Y lo preguntamos ahorita. En los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se habla del bautismo de Juan con características especiales. Como dijimos, se confesaban pecados. Marcos 1.5 dice, como leímos, y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Se imagina? Antes de bautizarse con Juan, la gente le contaba o le confesaba a Juan los pecados. Ahora, imagínense, está Juan en el agua y llega Jesús a bautizarse, todo el mundo en la orilla, a cierta distancia, y cuando llega el momento de confesar pecados, ¿qué hace Jesús? Yo creo que tal vez en ese momento de confesar pecado antes de ser bautizado, es que seguramente surge la conversación. Y Juan le dice, pero ¿cómo, a qué tú vienes a bautizarse? Si yo necesito ser bautizado por ti, tú no tienes pecado. Entonces ahí tal vez sale este diálogo entre Cristo y Juan el Bautista, que solo aparece en Mateo. Para la iglesia primitiva no se explicaba por qué Cristo fue a este bautismo de arrepentimiento y penitencia, que sí es para ellos y para nosotros. Y ahora pues en ese diálogo Jesús le dice, deja así, para que se cumpla toda justicia. Es decir, la explicación del bautismo de Jesús está entre todas las cosas en esta palabra, para que se cumpla toda justicia. ¿Cuál era esa justicia con la que quería cumplir Jesús? ¿Cumplir toda justicia? Dijimos que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿cierto? Ahora contestaremos la pregunta que dejamos pendiente hace unos momentos. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús? Jesús era el único miembro de la raza humana, era el único que podía ser salvo por ley, pues cumplió la ley a cabalidad. Pero Jesús prefirió ser justificado por fe en la misericordia del Padre que en su propia justicia de hombre perfecto. Voy a tratar de decir esto porque esto es muy bonito y yo sé que lo entendió de una vez, pero lo volvamos a escuchar. Jesús era el único
miembro de la raza humana, auténtico ser humano, que podía ser salvo por la ley, porque él cumplió la ley a cabalidad, pero él prefirió ser justificado por fe, en vez de ser justificado por la ley que había cumplido, por su propia justicia de hombre perfecto. Él prefirió alcanzar el cielo, la justicia, la justificación por la fe en la misericordia del Padre Celestial. El único miembro auténtico de la raza humana que podía pararse delante del Padre y decirle: yo tengo el derecho de entrar al cielo como hombre por mis méritos humanos, pues cumplí la ley y soy perfecto. Pero en vez de eso, más bien le decía al Padre con este bautismo: aunque yo sea perfecto, yo prefiero ser justificado como ser humano en tu misericordia. Prefiero ser salvo por tu justicia, basado en tu perdón y en tu misericordia, que en mis logros. Aleluya. Esa es la grandeza del Rey. La grandeza del todopoderoso Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros los seres humanos cometemos grandes y muchos errores, pero apenas hacemos una cosita bien, apenas hacemos 2 o 3 cositas bien, apenas vamos un mes seguido a la iglesia sin fallar, apenas estamos haciendo las cositas un poquito mejor que los otros, ya enseguida se nos sube el ego. Apenas tenemos algún pequeño éxito o algún pequeño acierto en alguna cosa, ya nos estamos creyendo mejor que los demás, o estamos reclamándole a Dios lo que creemos merecer. ¿Por qué a mí, Dios? Por eso Dios dice en el libro de Job: ¿a quién tengo yo que pagarle algo que me haya dado antes? ¿A quién tengo que pagarle algo yo? ¿Quién me dio antes a mí para que yo tenga que deberle? Dijo Dios. Todo lo que Dios nos da es misericordia. Así una persona nazca con un solo ojo, una sola mano y un solo pie, o sin nada de esto, así todo esto fuera, ese poquito es gracias a la misericordia de Dios, porque Dios no nos debe nada. Hay gente que le dice: ¿y por qué yo no soy más lindo, más alto, más plata, más dinero? ¿Por qué no nací en otro lugar? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me falta lo otro? Y dice Dios: es que tú me diste algo a mí que tenga yo que pagarte. Como con los padres. Los hijos viven reclamando: yo nací, yo no le pedí nacer. Ya que nací, usted me tiene. ¿Usted me tiene? ¿Cuántos niños amanecen en un latón de basura? Ya que el padre y tu madre te han dado la vida, ya es un acto grande de misericordia, parecido al acto de misericordia divino. De ahí en adelante todo es ñapa. Por eso se debe respetar y honrar al padre y a la madre. Pregunta sencilla: ¿te das cuenta que Dios ha tenido sobrados motivos para destruirte, para destruirnos, pero aún así nos sigue levantando? Y que todo lo que tienes y has logrado es por su amor y por su misericordia, que solo puedes ir a Él en amor y arrepentimiento y humildad. Si Jesús, Rey de Reyes perfecto, se bautizó y prefirió la justificación en el perdón de Dios y en la misericordia de Dios, ¿cuánto más nosotros que sí somos pecadores? En estos pasajes no solo podemos apreciar la humildad de un rey, la humildad de un discípulo, la grandeza, sino también podemos apreciar la aprobación del Padre Celestial. Podemos apreciar la aprobación del Padre. 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, luego subió del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagino al Padre Celestial diciendo, sacando pecho delante de los ángeles, de los 24 ancianos, de la creación, de quien sabe todo lo que hay. Vamos a aprender cuando estemos en la eternidad, diciéndole: ven a mi Hijo. ¿Sí lo ven a Él? ¿Sí lo ven a Él? Ven, no lo ves. No, ven a mi Hijo, que humilde. Este sí es mi Hijo. ¿Quién entre los seres humanos, diría el Padre, como Él? Míralo, merece el cielo por sus obras, y antes escoge mi misericordia y mi perdón. La frase pronunciada por la voz que vino desde los cielos está formada por 2 citas. Quiero que lo sepa. Este es mi Hijo amado, parece ser sacado del Salmo 2:7. Y todos los judíos creían que este salmo era una descripción del Mesías, el poderoso rey que había de venir. Este es mi Hijo amado. Y en quien mi alma tiene contentamiento se encuentra en Isaías 42:1. Y pues este es mi Hijo amado que tiene contentamiento parece una fusión de los 2 versículos. No hay nada en la Biblia de casualidad. Y esa descripción de ese siervo amado que le da contentamiento a Dios, de ese Hijo amado, se termina la descripción de ese siervo amado y sufrido, de ese siervo amado y doliente,
en Isaías 53. Culmina la descripción total. Aquí vemos también en operación la Trinidad. Se presenta como tres personas distintas en armonía perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es por una de las cosas que quiero que estudiemos y aprendamos lo que le dije de Cábala como cultura general. Porque yo una vez oía a un maestro judío, a un rabino, explicar y decía: nosotros no nos ponemos bravos porque los evangélicos o los cristianos crean en la Trinidad. Y dije, pero ¿y este? Si ellos, la gran pelea del judaísmo con el cristianismo es que ellos ven a Dios como uno solo, la unidad, el ejad de Dios, y nos critican porque vemos a tres dioses en uno, entonces nos hablan de idolatría. Es decir, según el judaísmo ortodoxo somos idólatras porque tenemos tres dioses en uno. ¿Cómo serán los católicos que tienen como 300 dioses para cada día? Y este dijo eso. Dijo, yo no me pongo bravo porque los cristianos crean en la Trinidad. Porque ¿cómo ellos van a entender a un Dios tan grande? Dice, yo veo a Dios, o nosotros vemos, decía él, hablando en nombre de los judíos, nosotros vemos a Dios según los 10 sefirot, que tiene que ver con la Cábala. Entonces por eso queremos tener cultura general, para cuando alguien hable una cosa como esta en la televisión o en internet, saber de qué está hablando. No es doctrina, pero si tiene la cabeza para que le quepan estas cosas o más, pues bien, aunque no sea imprescindible para la salvación. La Trinidad se presenta como tres personas distintas en armonía perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo en forma corporal de paloma venía sobre él. Todo acto de arrepentimiento y humildad y obediencia delante de Dios va a ser aprobado y recompensado. Todas las bendiciones de Deuteronomio 28 van a venir sobre esa persona arrepentida y humilde y obediente. Y también va a venir el Espíritu Santo de Dios. Jesús se sometió al bautismo en agua y luego el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Pero la mayor aprobación y recompensa que vamos a recibir nosotros, usted y yo, por ser obedientes, por arrepentirnos, por tener humildad, van a ser dadas en la eternidad. El elogio, la aceptación del Padre Celestial es para el humilde y para el obediente. ¿Eres humilde? ¿Eres obediente a Dios? ¿Has preguntado? ¿Te has puesto a analizarte tú mismo? ¿Lo has pensado? ¿Tú has meditado sobre tu vida personal? Y tú puedes decir de ti mismo que eres humilde, que eres obediente. El elogio y la aceptación del Padre Celestial es para el humilde y el obediente. Tenemos que analizar si somos humildes y obedientes a Dios. ¿Podría decir Dios lo mismo de nosotros, lo mismo que dijo de Jesús? ¿Podría decir ahora mismo de ti y de mí? O cuando estemos en su presencia, cuando estés en su presencia, ¿podrá decir Dios de ti, este es mi Hijo amado? Esta es mi hija amada, mi hija humilde, mi hija obediente. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Podrá decir eso Dios de ti? De todo lo que hemos dicho, hagamos un breve resumen para terminar. De cuáles son las razones por las cuales Jesús se bautizó. Y algunos datos que dijimos aislados, salteados. El bautismo de Juan fue el bautismo de arrepentimiento. ¿Sí se acuerda? El bautismo de Juan fue el bautismo de arrepentimiento, como quedó en Mateo 3:11. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero Jesús fue sin pecado, como estudiamos, y no tenía necesidad de arrepentimiento. Incluso, como dijimos, cuando Juan lo vio, se sorprendió, cuando vio que Jesús venía hacia él, Juan reconoció sus propios pecados, y eso que era un hombre que vivía en el desierto, apartado, en penitencia. Él reconoció sus propios pecados y era consciente de que él, siendo un hombre pecador que necesitaba arrepentirse, no era apto para bautizar al perfecto Hijo de Dios, al perfecto Jesús. 3:14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El motivo por el cual Jesús debía bautizarse lo manifestó el mismo Jesús. 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Varias razones por las cuales era conveniente que Juan bautizara a Jesús. Lo dijimos de manera salteada, ahora lo vamos a resumir, extractado. Primero,
Era el comienzo de su ministerio público. Jesús estaba a punto de emprender su gran obra y era conveniente que Jesús fuera reconocido públicamente por su antecesor Juan, que era la voz que clamaba en el desierto, profetizado por Isaías, llamando a la gente al arrepentimiento, preparándose para su Mesías, según Isaías 43. Al bautizar a Jesús, Juan estaba declarando a todos que aquí estaba aquel a quien ellos estaban esperando, el Hijo de Dios, aquel que él había profetizado que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Esta es la mayor importancia de este bautismo del Señor Jesús. La revelación de la llegada del Cordero, del Mesías de Dios. Jesús tiene que haber estado esperando que llegara su momento, que sonara su hora. Y surgió cuando Juan reconoció que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Surgió en este bautismo de Juan. Su hora había llegado. 2. El bautismo de Jesús también demostró que él se identificó con los pecadores. Isaías 53:12, que dice en Isaías 53:12, dice que sería contado con los transgresores. En Isaías dice, Jesús sería contado entre los pecadores, entre los transgresores. Cuando Jesús entró a las aguas del Jordán, las cuales son turbias, como un pecador más de los que estaban allí para bautizarse, se estaba identificando con ellos, con todos los que estaban allí, con todos los pecadores que estaban mirando para bautizarse. Y con todos nosotros también cuando vamos al lugar donde vamos a ser bautizados. También su bautismo simbolizó el bautismo de todos los pecadores por los cuales murió, condenado de la peor manera como un pecador más, ocupando ese lugar de pecador que nos correspondía a nosotros, ocupando el lugar de nosotros. En el bautismo nuestro, el bautismo nuestro simboliza que estamos muriendo con el Mesías, que nos estamos levantando libres del pecado y capaces de caminar una nueva vida a la justicia perfecta de Cristo, que cumpliría todos los requerimientos de la ley, cosa que nunca podríamos hacer por nuestros propios medios. 3. Juan dudó en bautizar a Jesús y no quería porque sabía que Jesús, que era perfecto, pero Jesús respondió que así convenía que se cumpliera toda justicia. Mateo 3:15. Jesús se refirió a la justicia que le ofrece a todos los que vienen a él, para intercambiar el pecado que tiene cada uno de nosotros por la justicia de él. Como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 4. Además, cuando Jesús se acercaba a Juan, estaba mostrando la aprobación del bautismo de Juan. Estaba diciendo, este Juan es un hombre de Dios, lo verán así, con una vestimenta diferente, con una vida de penitencia, pero este es un hombre de Dios. Estaba dando testimonio de que Juan era del cielo, de que Juan era aprobado por Dios Todopoderoso. Esto sería importante en el futuro, cuando otros empezarían a dudar de que Juan fuera un hombre de Dios, cuando fue arrestado y le cortaron la cabeza, que está en Mateo 14. 5. Jesús era el único que podría ser salvo por ley, pues la cumplió a cabalidad, fue perfecto, pero prefirió ser justificado por fe en la misericordia del Padre que en su propia justicia de hombre perfecto. Entonces, si Jesús se bautizó siendo perfecto, ¿cuánto más nosotros que si somos pecadores? Amén.